discusión y con el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial. Hoy, congresos locales comienzan su discusión y aprobación. Hay tensión en algunos y también pues hay la situación que priva en ese sentido que está sucediendo y está pasando en otros. Por tercer día consecutivo hubo bloqueos, quema de vehículos y balacera en Culiacán, Sinaloa. Vamos a presentar estas imágenes. A los 86 años muere el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, luego de una larga batalla contra el cáncer. Este día se cumplen 23 años de los atentados contra las Torres Gemelas. Familiares de las víctimas y los candidatos a la presidencia de Estados Unidos conmemoraron estos hechos. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas, los saluda Jaime Núñez. A nombre de la titular de este espacio informativo, Selene Flores, tenemos mucha información, las historias y todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Y comencemos con la nota, la información que está prácticamente en todos los medios de comunicación. Es lo que ocurre alrededor de la discusión de la reforma al Poder Judicial. Luego de más de 12 horas de esta discusión y en sede alterna en la casona de Xicoténcatl, los senadores de la República aprobaron esta reforma al Poder Judicial. A pesar de los reclamos de la oposición de suspender la sesión, Morena y aliados alcanzaron la anhelada mayoría calificada con el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Seguimos insistiéndole a esta Cámara que no estamos en las condiciones de celebrar esta sesión, toda vez que uno de nuestros compañeros está ilegalmente retenido y no puede estar libremente aquí, como constitucionalmente es su derecho, presidente. He sido objeto de un linchamiento público, como creo que pocas veces alguien lo ha sufrido, queriendo hacerme responsable del destino de México como si en mis manos realmente estuviera. En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. ¡Resistencia! 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 Asumiendo a cabalidad y sin cortapisas el mandato de las y los mexicanos que nos dieron en las urnas el pasado día 2 de junio, sentará las bases para la transformación del Poder Judicial, consecuente con el alto ideal del prócer Morelos. Lo que no han entendido, señoras y señores de la oposición, es que no se les quiso, no se les quiere y no se les querrá. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Telles tiene la palabra. Correctamente. Que no sabe leer, no sabe matemáticas y tampoco sabe leer. Exijo respeto a esta presidencia, senadora Telles. Tiene el uso de la palabra. Exijo respeto a mi persona, diga mi nombre correctamente. Presidente, para pedirle que suspendan esta votación. Estamos en votación, senadora Barrales. ¿Se abstiene de votar? Presidente. ¿Se abstiene de votar, senadora Barrales? Permítame concluir, presidente. Permítame concluir. Estamos en... Ayala Robles Armando, de Morena por Baja California, a favor de la reforma, a favor de México. Orgullo de servir al pueblo de México y con un saludo al escapista Daniel Barrera, a favor. Nuestro movimiento por el pueblo de México, a favor, Giovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo. Juan Leopoldo Beltrones, mi voto es en contra. Muy bien. Marco Cortés, por México, mi voto es en contra. Gracias. Mi voto es en contra, protestando que nuestro compañero Daniel Barrera merece también estar en esta posición, ejerciendo su voto constitucional. Gracias. Alejandro Moreno, en contra. Dieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria
Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado. Luego de aprobarse esta reforma, los trabajadores del Poder Judicial volvieron a manifestarse en las inmediaciones del Senado y la directora de la JUFET, Juana Velázquez, anunció que van a usar todas las herramientas a su alcance para defender la independencia del Poder Judicial. Hoy murió una parte de México, pero no la resistencia. Hoy murió una parte de México, pero nace la resistencia. Hoy es un día negro para nuestro Estado de Derecho, para la democracia y para el futuro de nuestra nación. Este es el momento de resistir, de usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia del Poder Judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados. En entrevista con mi compañero Samuel Cuervo y Dani Martín, el senador suplente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Linares, defendió el voto que realizó su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que ayer surgió la polémica cuando solicitó licencia. El propio exgobernador de Veracruz acudió al recinto de Reforma, asumió como legislador, ya para posteriormente en la casona de Xicoténcatl regresar a Miguel Ángel Yunes Márquez, hiciera propio su voto y asumiera esta responsabilidad. De esta manera lo dijo esta tarde aquí en Milenio Televisión. Estamos muy tranquilos con nuestra conciencia porque hicimos lo que teníamos que hacer. Después de un análisis muy serio de que nos llevó casi una semana, Miguel determinó dar su voto por la reforma judicial. Y Miguel llegó a la conclusión de que debería votar a favor. Y esto no debe generar de ninguna manera una reacción de coraje en contra de él, porque lo que hizo, primero fue conciencia y segundo, seguro de que esto va a traer bien para el país, no que va a traer un daño para el país. Pues hicimos un esfuerzo enorme, participando siempre en las contiendas electorales, nunca fuimos de plurinominales, como Lord Plurinominal, que es Marco Cortés. Y otras repercusiones vinieron directamente desde la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, también con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ambos celebraron la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Además, negaron presión alguna que se haya presionado al senador Miguel Ángel Yunes Márquez para el sentido de su voto. Estoy muy contento porque se va a lograr la renovación del Poder Judicial. Hacía falta, ya se ha avanzado mucho en limpiar el Poder Ejecutivo, se ha avanzado muchísimo y además ayer quedó demostrado en limpiar el Poder Legislativo. Él es un político y consideró corrupto, usted ha dicho, que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. La reforma judicial es un hecho. Y es bueno para México, muy bueno, porque va a fortalecer la impartición de justicia y a acabar con lo que queda del régimen de corrupción y de privilegios en el país. Es la hora de la transformación para bien de la nación y yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer. Luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República, el dictamen fue ya enviado a los congresos locales para su aprobación. Son 4, al menos, los estados que ya aprobaron esta reforma. Primero, ya primera prácticamente hora de esta mañana, el estado de Oaxaca fue quien la aprobó durante la madrugada. Los siguientes fueron Veracruz, Quintana Roo y Tabasco. Hasta el momento, el único estado donde se ha rechazado esta reforma es el estado de Querétaro, uno de los bastiones del Partido Acción Nacional. Sin embargo, en estados como Puebla, trabajadores del Poder Judicial han intentado entrar a las sesiones para manifestarse en contra.
recorrer algunos de los estados de la República donde ya se han aprobado, donde se han rechazado y también qué es lo que viene para las siguientes horas. Incluso en algunos estados ha habido portazo de trabajadores del Poder Judicial. Vamos con mis compañeros Isabel Zamudio en Veracruz, Alejandro Rubalcaba en Yucatán y Estrella Álvarez en Querétaro. Esta entidad rechazó desde la Comisión de Puntos Constitucionales esta reforma al Poder Judicial. Estrella, ¿cómo te encuentras y qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, el estado de Querétaro se convertiría en este primer congreso en rechazar estas reformas al Poder Judicial en el estado de Querétaro. Por lo menos en la Comisión de Puntos Constitucionales ya se dio este rechazo y se prevé que sea de esta manera debido a que el Pleno, la mayoría del Congreso, lo tiene el Partido Acción Nacional y sus aliados como el PRI. En este mismo sentido, pues hay que mencionar que fue aprobado con 2 votos contra 1 de Morena el dictamen de rechazo en contra de esta reforma al Poder Judicial, porque dice el Partido Acción Nacional, pues contraviene el verdadero sentir en materia de derechos humanos, mientras que Morena se limitó a señalar que era una reforma que México esperaba porque ningún magistrado, ningún trabajador del Poder Judicial puede ganar más que el presidente y que incluso puedan tener choferes o puedan tener jardineros. Mientras tanto, que todavía no se convoque, pero se espera que el día de mañana a las 7 de la mañana puedan sesionar. Aún no se sabe si a puerta cerrada o va a ser abierto al público, porque todavía no emiten la convocatoria para invitación a medios de comunicación para la cobertura de esta sesión de pleno, que pues de manera oficial se menciona que va a ser a las 7 de la mañana. A un costado se encuentra del Congreso del Estado el Poder Judicial de la Federación, la sede que tienen en el Estado, y bueno, ahí se mantienen de manera continua los trabajadores del Poder Judicial que están realizando pues esta manifestación, pero no se prevé algún tipo de protesta. Por el contrario, se prevé que haya alguna manifestación, pero por parte de simpatizantes de Morena. Es la información que tenemos desde Querétaro. Gracias, Estrella. Pues muy pendiente de lo que vaya a suceder en las siguientes horas. Permíteme tantito porque hay que ir directamente hasta Veracruz. Allá se encuentra Isabel Zamudio. Isabel, ¿con qué te encontraste y qué es lo que ha ocurrido en el Congreso local? Te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pues aquí ya se aprobó con 32 votos a favor, 11 en contra, pues principalmente del PRI, del PAN y un grupo mixto. Se aprobó esta minuta enviada por el Senado de la República. De allí pasó a manos del gobernador, quien ya firmó este decreto, que ya incluso fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Pero ¿qué pasó en torno a esta pues reforma, a esta aprobación de la minuta? Sucedió que el Congreso del Estado fue rodeado con vallas para impedir que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que llegaron a manifestarse pudieran entrar y evitar que se sesionara. Hubo la sesión muy rápida, en fast track hubo esta aprobación, y mientras eso ocurría en la capital del estado, en Jalapa, donde los trabajadores del Poder Judicial protestaban afuera del Congreso, aquí en el puerto de Veracruz, un grupo también bastante numeroso de trabajadores, así como ciudadanos, muchos de ellos integrantes del PAN, simpatizantes a personas afines a los yunes del PAN, pues fueron a protestar, a ponerle una caja de huevos al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, le pusieron un hueso, le pusieron monedas por traidor a la patria, con las fotografías de los 4 senadores, legisladores de oposición, que pues se sumaron prácticamente a Morena. Ahí le dejaron los huevos a la puerta del Palacio Municipal que gobierna su esposa, porque Patricia Loveira es la esposa del senador traidor, como le llaman, Miguel Ángel Yunes Márquez. Esto es lo que ha pasado. Se prevé que las manifestaciones en contra de esto que ya se reformó, que ya se aprobó, continúan en los próximos días, pero también continúa la suspensión de actividades. Por lo pronto, pues ahí le fueron a llevar huevos, hueso y dinero al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien consideran el Judas, el traidor, que facilitó que se aprobara esta reforma en el Senado. Y hasta un son le hicieron ahí en la parroquia, Isabel. Lo vi en redes sociales, un son también medio levantado de tono, como son por lo general ese tipo de canciones. Muchas gracias, querida Isabel. Permíteme tantito porque hay que ir a otro punto también de la República donde las cosas no estuvieron sencillas. Es en Yucatán. Voy directamente contigo, Alejandro Rubalcaba. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa zona de la República Mexicana? Alex, te saludo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues así como lo mencionas, no fue nada sencillo. Al mediodía comenzó una sesión del Pleno donde se había informado que llegó este documento de la reforma al Poder Judicial.
Sin embargo, la legislatura de Yucatán, que tiene unos días que había comenzado, no había instalado pues, las comisiones y tenía que sesionar para instruir que se tenían que instalar todas las comisiones, en especial la de puntos constitucionales, para poderle dar trámite a esta votación de la reforma. Sin embargo, empleados del Poder Judicial no sindicalizados a un promedio de 200 llegaron y dieron el portazo literal al Congreso. En ese momento nomás había los empleados de logística y 3 elementos de la Policía Estatal que pues fueron doblegados y llegaron hasta el salón de pleno. La sesión se realizó a gritos y sombrerazos, se llevó a cabo para instruir que se tenía que llevar a cabo ya pues las comisiones y bueno, eso pasó. Sin embargo, cuando terminó todavía la sesión, los empleados se quedaron, pero se fueron a retirar luego antes de las 3 de la tarde, debido a que empezaron a llegar más elementos de la Policía Estatal, pero también elementos de la Policía Investigadora a cargo del comandante Juan Carlos Flores Mo, quien comenzó una carpeta de investigación por posibles delitos y daños al recinto. Sin embargo, los trabajadores del Poder Judicial optaron por retirarse para evitar ser detenidos o que se les abriera alguna carpeta de investigación en ese momento, ya que pues en lugares, hay bastantes cámaras y es un lugar muy visitado, a diferencia de los otros congresos del país. Este congreso de Yucatán está sobre el periférico poniente y aquí afuera enfrente hay muchísimas cámaras de vigilancia por un tema de vigilancia vial, y estas cámaras pues también vigilan a toda la persona que llega a este lugar. Sin embargo, ya alrededor de las 5 de la tarde se volvió a sesionar ya con el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde estaba blindado el Congreso. Ya eran más de 300 policías, tanto afuera como dentro del recinto, y bueno, se llevó en orden paz. Tardó la sesión no más de 45 minutos, donde se aprobó. Los diputados de Morena votaron a favor, obviamente. Son 17 ellos, más 1 del PT, más 1 del Verde Ecologista, que suman 19, y votaron en contra pues 12 del PAN, 2 del PRI y 2 de Movimiento Ciudadano. Y bueno, el dictamen fue aprobado hace menos de un pasito de una hora aquí en el Congreso. Y bueno, las cosas no estuvieron sencillas, como bien lo dices en un principio, por este portonazo, la presión de los trabajadores del Poder Judicial. Hubo agresiones, hubo empleados que resultaron lesionados, algunos diputados llevaron algunos golpes, hubo daños a algunas computadoras, se destrozó algunos micrófonos, y bueno, papelería que iba y volaba por todo el salón del pleno, además de los gritos y, perdón la expresión, los sombrerazos que se dieron este día aquí en el Congreso de Yucatán, pero finalmente pues se aprobó este dictamen de esta reforma al Poder Judicial de la Federación aquí en el Congreso de Yucatán. Perfecto, pues ya lo tenemos. Sumamos entonces en esta lista, en esta larga lista de 32 entidades, Alejandro, ya Yucatán. Hay que tomar en cuenta que se necesitan 17 de 32 estados. Morena tiene mayoría prácticamente en 27 entidades, así que pues esa la tiene pues relativamente fácil por lo que puede suceder en las siguientes horas. Alex, muchas gracias. Alejandro Rubalcaba allá en Yucatán, mi compañera Estrella Álvarez en Querétaro y Isabel Zamudio en Veracruz. Fuerte abrazo para todos en sus entidades y estaremos al tanto de lo que ocurre en ese sentido. Cuídense mucho y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Bueno, repasemos qué es lo que está sucediendo. Ya le decíamos, Yucatán se suma a esta lista. Hay que sumar también Tamaulipas en estas horas, en estos minutos. Baja California Sur también se suma. Nayarit se suma y Colima se suma. Hay que estar muy pendiente de lo que sucede en entidades que prácticamente pues la tienen perdida, como lo que hoy ocurrió en el estado de Yucatán, pero no hay que perder de vista, por ejemplo, al estado de Durango, con Esteban Villegas, que encabeza un gobierno de oposición y que ahí muy probablemente se tiene información que bien podría pasar esta reforma al Poder Judicial. Y hay que darle esa lectura, que quizá sea una de las entidades que tiene un gobierno de oposición que dé paso y que apruebe la reforma al Poder Judicial. Ya veremos qué es lo que ocurre en las siguientes horas. Vamos a repasar un poco qué viene luego de la aprobación en los poderes legislativos de los congresos locales. La reforma al Poder Judicial se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Va a entrar en vigor al día siguiente, inmediatamente. A partir de esa fecha, corre el plazo de 7 días para que el Instituto Nacional Electoral celebre la primera sesión y analice cómo va a preparar la elección de los jueces
magistrados y ministros ya tan pronto como en el 2025. Eso va a suceder en los siguientes días a la publicación. Un mes después, el Senado de la República va a publicar una convocatoria con las etapas complementarias de los procedimientos, las fechas, los plazos que son improrrogables y los cargos que se van a estar eligiendo. Ya para el 12 de febrero del 2025 va a ser la fecha límite para que el Senado envíe la lista final al Instituto Nacional Electoral. Algunos de los cambios importantes que plantea esta reforma al Poder Judicial es la conformación de la Corte, que va a ser de 9 ministros, ya no de 11, como actualmente tiene. Va a correr bajo un periodo de 15 años, que va a pasar a 12 años. Hoy están a 15, va a irse a 12 años. Ministro de la Suprema Corte, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, no van a poder estar dentro de los siguientes 2 años a la fecha de su retiro. Van a actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso judicial. Por último, los jueces de distrito y magistrados en circuito que sean electos van a durar en su encargo 9 años. Sin embargo, van a poder ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. Mientras esto está sucediendo, el Instituto Nacional Electoral ya alista la primera elección de jueces, ministros y magistrados para el próximo año. La presidenta del instituto, Guadalupe Tadei, informó que ya se están delineando los procesos para la organización de este proceso electoral, hay que tomarlo así, un proceso electoral. En entrevista con mi compañero Enrique Burgos, la funcionaria explicó más sobre este tema y detalló que el INE necesitará un presupuesto de alrededor de 8,200 millones de pesos, algo similar al presupuesto de una elección presidencial. Ahorita el instituto está trabajando en el anteproyecto del presupuesto para el 2025. Esto llega en este momento, si esta instrucción, como va corriendo la aprobación en las entidades, se diera de manera pronta, se tendría que incorporar un apartado para la implementación de este proceso electivo del Poder Judicial. Estamos en tiempo todavía de hacer un cálculo inicial e incluso con la salvedad de que tendríamos que poner alguna frase al final de en caso de requerirse más. Inmediatamente esto se tiene que considerar. El 7 de noviembre estaremos entregando el presupuesto y antes de eso ya tiene que estar incluido todo lo que tenga que ver con el proceso selectivo del Poder Judicial. En medio de toda esta discusión y en sesión solemne de la Suprema Corte de Justicia, este día tomó protesta a 23 nuevos jueces de distrito. Ellos, estos 23, son los últimos jueces que llegan a su cargo por medio de lo que se conoce como la carrera judicial, ya que a partir del siguiente año, como lo escuchábamos, van a ser elegidos por voto popular. Esta sesión fue de carácter privado, en un salón que se preparó para el acto en el Consejo de la Judicatura Federal, que también el Consejo de la Judicatura terminará sus trabajos y finiquitará su proceso. Esto ocurrió en la zona de San Ángel, en la Ciudad de México. Fuentes del Alto Tribunal revelaron a Milenio que los únicos oradores durante la sesión fueron el ministro Luis María Aguilar Morales y la consejera Lilia Mónica López Benítez. Vamos a otros temas, y es que a poco menos de un mes de tomar su cargo, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó a 11 nuevos miembros de su gabinete. Esto de un gabinete ampliado dentro de la función pública. A través de un comunicado, destacó la trayectoria y compromiso de cada uno de estos perfiles. Sheinbaum Pardo nombró a Rocío Bárcena Molina como subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Mariana Boy será la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Violeta Abreu estará en la Dirección General del Servicio Postal Mexicano. Renata Turrén será la directora general del Canal 11. Rocío Mejía se mantiene como la directora general de Financiera para el Bienestar. Lindia Quirós Zavala va a continuar al frente de la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, mientras que Octavio Romero Oropesa, de Petróleos Mexicanos, pasará a ser el director general del Infonavit. César Iván Escalante Ruiz será el nuevo titular
de la Procuraduría Federal del Consumidor. Efraín Morales López queda a cargo de la Conagua. Rommel Pacheco Marrufo, quien no consiguió el triunfo para la alcaldía de Mérida, será el nuevo director de la CONAD en lugar de la velocista, y que hizo pues una muy polémica transición en ese sentido en esta actual administración. Y por último, Alfonso Millán Cepeda queda al frente del Canal 22. Ahí los nuevos perfiles, los nuevos nombramientos. Es momento de hacer una pausa, la primera en este espacio informativo. Vamos a regresar con esto que está ocurriendo en Sinaloa, Culiacán particularmente. Tercer día consecutivo, donde hay bloqueos y quemas de automóviles. Todo alrededor de la violencia. Regresamos. La inseguridad que azota algunas regiones del país. La violencia no cede en Sinaloa por tercer día consecutivo. A pesar de los llamados a la calma por parte de autoridades, esta mañana nuevamente bloqueos y quema de vehículos en la maxipista Culiacán-Mazatlán, además de que hombres armados abrieron fuego al aire en la zona norte de Culiacán, lo que provocó la movilización de autoridades federales, estatales, sin que se tenga reportes de personas detenidas, lesionadas o bien pérdida de vidas humanas. Así, parte de lo que ocurrió en esta jornada. Bájate. ¡Vámonos! ¡Mátalo! ¡Háblale a la ambulancia! Cállate. Nos pararon aquí antes pasando Jacola, está una gente armada allá adelante, están pasando todas las camionetas. Ahí está Rocha Moya, irá. Todo está tranquilo, irá. Todo está tranquilo. Y bueno, en un mensaje a la población, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, llamó a la calma, aceptó también que en los próximos días podrían ocurrir más hechos de violencia, como los que se han reportado en estas últimas horas. En Culiacán, en Elota y en Cozalá fueron las poblaciones que mencionó. Sin embargo, destacó el despliegue de fuerzas del orden para contener estos hechos que han azotado esta región del país. Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares de presencia de grupos armados, pero importa decirles a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado. Tenemos también la llegada, por supuesto, de 100 elementos de fuerzas especiales que actúan en el aire y la tierra. Esos refuerzos, junto con lo que tenemos, nos ha dado un operativo eficiente. Por ello, quiero manifestarle a la población que, siendo responsables, tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos de violencia. Focalizados, sí, y como sabemos que son confrontaciones entre dos grupos delincuenciales, ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos. Bueno, aquí son ya las 19:32. Vamos directamente hasta Sinaloa, las 18:32. Allá se encuentra mi compañero Jorge Martínez. Jorge, ¿con qué te has encontrado en estas últimas horas? Platicábamos hoy al mediodía. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta tensión que se vive en aquella región del país? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Lo último que te tengo es que hace escasamente una hora se reportó en la zona sur de Culiacán la presencia de una camioneta Jeep con a bordo sujetos armados que intentaron despojar a varias personas de sus vehículos. Incluso la imagen fue captada ya a través de redes sociales y divulgada. Estos sujetos que son de integrantes de un grupo criminal aparentemente afín al Mayo Zambada, quienes a mano armada estaban despojando, reitero, a las personas de su vehículo. Este es el último incidente de inseguridad que se ha vivido hace escasamente una hora aquí en Culiacán, Sinaloa. Y este es el reflejo de todo lo que se vive aquí. Esta plaza, que es Forum Culiacán, está totalmente vacía. Sí tiene la cortina de hace 3 días esta tienda, Liverpool. Abajo no han trabajado, hay algunos que sí están operando porque hemos visto gente que entra y sale con productos de otras tiendas, pero así es la imagen que se vive en estos momentos en Culiacán, Sinaloa. La mayoría de los establecimientos cerraron sus puertas, la gente escasamente sale o sale a lo necesario, a comprar alimentos, a surtir combustible, a realizar algún pago, a lo mejor alguna consulta médica, pero en la mayoría de los casos la gente ha decidido permanecer en sus domicilios. Esto también abona a la suspensión de actividades de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también a la suspensión de actividades, lo digo entre comillas, porque el gobernador Rubén Rocha Moya había asegurado pues que no había suspensión de clases en los niveles básicos, pero sin embargo la gente no está llevando a sus niños. Y esto hoy por la mañana también se ve en un incidente de inseguridad reflejado en 2 bloqueos. El primero de ellos en la maxipista que va de Culiacán hacia Mazatlán. Ahí atravesaron 2 vehículos, les prendieron fuego, y por la carretera libre de que va de Culiacán a Mazatlán tuvimos la oportunidad también de documentar primero ponchallantas y además 3 vehículos que fueron atravesados e incendiados por al menos 100 sujetos. Hacen referencia a los conductores de estos camiones pesados que los despojaron de sus unidades. Por fortuna estas personas se encuentran sanas y salvas, pero es el reflejo y se espera quizás hoy por la noche movilización de grupos armados en distintos puntos rurales de Culiacán y quizás aquí también en la urbe de la ciudad. Pues gracias y atentos, porque la actividad económica, qué imagen esta, de esta plaza comercial, 6:30 de la tarde, en el mes de septiembre, estamos a mitad de semana, y verla vacía, qué golpe para la economía. Ya lo decía el gobernador, quizá vienen horas complicadas, pero bueno, pues es lo que está sucediendo en Sinaloa. De regreso a clases, ¿qué nos dices, Jorge? ¿Hay alguna información que hay que destacar? También la actividad académica se ha visto trastocada. Por lo pronto, las clases se están dando como si estuviéramos en pandemia, a través de internet. Quizás el lunes, el martes, la población ya considere que existen condiciones para poder regresar a las aulas. Reitero, básicamente los niveles básicos sí tenían la orden de elaborar, pero los padres de familia ante este temor deciden no llevar a sus hijos, y desde luego se entiende, aunado a la Universidad de Sinaloa, que reitera que no hay actividades hasta nuevo aviso y que todo es por internet. Perfecto, Jorge, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Saludos, muy buenas noches pendientes. Hasta pronto, es mi compañero Jorge Martínez con todo lo que está ocurriendo allá en Sinaloa. Momento de nueva pausa, vamos a regresar con todos los detalles del primer debate que se realizó ayer de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump. Ya volvemos. Presidencial en Estados Unidos. Ayer Donald Trump y Kamala Harris se vieron las caras por primera vez en el debate presidencial, un encuentro marcado por los enfrentamientos entre ambos. Saúl Guzmán tiene todos los detalles. Les démosles la bienvenida, vicepresidenta Harris, expresidente Donald Trump. Kamala Harris, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Qué maravilloso, qué honor tenerlos aquí a los dos. Por primera vez en la contienda presidencial en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump se vieron las caras en el primer debate entre ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, donde los enfrentamientos entre ambos fueron constantes. Ella se retracta en Minnesota. Estoy hablando ahora. Si no te molesta, por favor, estoy hablando. ¿Sí te suena familiar? El primer tema que enfrentó a los candidatos fue el aborto, y una de las preguntas de los moderadores hechas a Trump fue por sus múltiples cambios de opinión sobre el tema. Donald Trump seleccionó a 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia con la intención de que deshicieran la
protección de Roe versus Wade e hicieron exactamente lo que él pretendía. Y ahora en 20 estados hay provisiones de aborto de Trump que hace que sea criminal que un médico o que una enfermera brinden cuidado médico. En un estado da prisión de por vida. La economía y la inflación en los Estados Unidos también generó roces entre Donald Trump y Kamala Harris. El empresario incluso calificó a la actual vicepresidenta como marxista. Es una marxista, todo mundo sabe que es marxista. Su papá es un profesor de marxismo en economía, ¿verdad? Y él la enseñó muy bien, pero vean lo que ella está haciendo para nuestro país. Vean ustedes lo que millones y millones de personas que están llegando a nuestro país mensualmente, 21 millones de personas, no los 15 que dicen algunas personas, mucho más que de 21 millones. Esto es más que el estado de Nueva York. Yo no tenía inflación, virtualmente no la tenía. Ellos han tenido la inflación quizá más elevada en la historia de Estados Unidos. Nunca lo habíamos visto. La gente ya no puede comprar tocino, huevo, cereal. No pueden las personas comprar esto. Los estadounidenses se están muriendo absolutamente con lo que ellos han hecho. El último tema en el debate fueron los conflictos en el Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo la relación con Vladimir Putin. Cuando sea presidente electo, y lo que voy a hacer es hablar con uno, hablaré con el otro, los juntaré, los reuniré. Esta guerra nunca hubiera sucedido. De hecho, cuando vi a Putin, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Afortunadamente pude decirle, bueno, le dije, se fue al infierno, ¿verdad? Nuestro país y los soldados. Lo hizo después de que yo me fui. Putin. Y bueno, en primer lugar, es importante recordarle que al expresidente que está compitiendo conmigo, no contra Joe Biden. Para Milenio Noticias, Saúl Guzmán. Bueno, como cada año desde el 2001 en Estados Unidos se conmemora el aniversario de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. Un hecho que sin duda cimbró al mundo y cambió, entre tantas cosas, la forma de viajar y de establecer la unión entre naciones. My cousin Ruben died on 9/11 at the Marriott. He was never found. He is still here in Ground Zero. So this day, Más de la agenda internacional, esta tarde se dio a conocer la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori. Esto ocurrió en Lima, allá en Perú. Tenía 86 años de edad, luego de una larga, muy larga batalla contra el cáncer. Esto ocurre a pocos meses de haber salido del penal de Barbadillo, donde permanecía preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Alberto Fujimori, quien aún planeaba postularse a las elecciones generales del Perú en el 2025, es uno de los mandatarios más polémicos en aquella nación, debido a su mano dura en materia de seguridad, principalmente contra la guerrilla Sendero Luminoso. Además, durante su mandato, del 90 hasta el 2000, disolvió el Congreso local. Hablemos de negocios. Hoy dieron a conocer cifras sobre el robo de autos, negocios e inseguridad. Ana Karina Martínez, cuéntanos sobre este terrible delito que le pega a ti, a mí, a la gente común. Qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches.
Querido Jaime, muy buenas noches. Bien lo dices, estos temas de negocios y de inseguridad van de la mano porque nos pegan a todos, a todas las personas que diariamente nos enfrentamos a los problemas de inseguridad. Y es que esta vez toca el turno de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que destacó que durante el año pasado se robaron en México 168 vehículos asegurados al día. Una cifra que es muy fuerte, que impacta porque de esa manera se puede sentir de manera mucho más cercana la fuerte inseguridad que se vive en el país. La asociación también dio a conocer cuáles fueron los modelos que tuvieron más reportes de robo. En primer lugar se encuentra el Nissan Versa, que contabilizó 2.757 reportes de robo. Le siguen Nissan NP300 con 2.613. Más abajo está el Chevrolet Aveo con 1.546 reportes y la camioneta Honda CR-V, que acumula 1.496 robos en 2023. El reporte de la AMIS también destacó que 6 entidades del país concentran 63% de los robos de vehículos asegurados. En primer lugar, ya lo podemos ver, el Estado de México con 16.028 incidentes, y mucho más abajo, a la mitad de lo que reporta Estado de México, encontramos a Jalisco con 8.033 robos. Ciudad de México reportó 5.196, Puebla 4.320, Guanajuato 2.811 y en el sexto lugar se encuentra Michoacán con 2.363 reportes de robos. Y para ponerle más limón a la herida, Jaime, la AMIS también dio a conocer que 55% de estos vehículos robados no contaban con seguro, por lo que las pérdidas son directo al bolsillo de los mexicanos. La importancia de asegurar nuestros bienes, la cultura del seguro debe de ser fundamental, Cari, y eso luego estamos muy distantes de cumplirlo. Cari, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime, buenas noches. Hasta pronto. Información de última hora. ¿Qué sucede en el Partido Acción Nacional con la familia Yunes, padre e hijo? ¿Qué sucede y cuáles son las consecuencias de haber votado en el sentido de la aprobación a la reforma al Poder Judicial? Voy directamente con Silvia Arellano. ¿Tienes datos de lo que sucede desde el CEN del PAN? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Jaime, muy buenas noches. Así es, la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional anunció ya la expulsión de Miguel Ángel Yunes Linares, de Miguel Ángel Yunes Márquez y Natividad Díaz. Esto, como tú informabas, en este contexto de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Recordemos que durante 2 días estuvo en suspenso donde estaba precisamente el senador Yunes Márquez. Ayer que se dio precisamente esta discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado, el que tomó protesta, quien rindió protesta, fue su suplente, su papá, Miguel Ángel Yunes Linares. Sin embargo, por la tarde, y a pesar de que se había dicho que había estado hospitalizado, el senador Yunes Márquez asistió a la sesión en la sede alterna de Jicotencatl, donde precisamente su voto dio el voto que le faltaba a Morena para contar con la mayoría calificada y aprobar esta reforma al Poder Judicial. Esto concluyó ya el día de hoy, después de las disputas dimes y diretes con el dirigente nacional Marco Cortés, también senador, y bueno, como lo había dicho Marco Cortés, ya se hace esta expulsión por parte de esta comisión permanente. Recordemos que todavía durante la madrugada, Jaime, después de que terminó la sesión, poco después de las 4 de la mañana, se le preguntó al senador Yunes si todavía era miembro del Partido Acción Nacional. Él dijo que sí, que él todavía formaba parte de este grupo parlamentario, de este partido. Sin embargo, hace unos momentos ya anuncia el Partido Acción Nacional sobre esta expulsión, tanto del senador Miguel Ángel Yunes como de su padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y también suplente de Yunes Márquez. Pues interesante. ¿Y no expulsan a quien los invitó a ser senadores? Ahí sí ya no. Eso sí ya no. Es el mismo dirigente, ¿no? Pues sí. Exactamente, Silvia, exactamente. Pues bueno, es lo que ocurre en la vida interna de los partidos políticos. Ni qué decir. Silvia, gracias por esta muy oportuna información. Ya veremos si hay alguna respuesta en redes sociales de tanto Miguel Ángel Yunes Márquez como de Miguel Ángel Yunes Linares. Cuídate mucho, Silvia. Buenas noches. Seguimos pendientes. Buenas noches. Vamos a la pausa. No se vaya, es muy breve. Hay que regresar con Minelia Taide con toda la información deportiva y Beth Salgado también con lo mejor del entretenimiento. Ya volvemos.
Con nosotros Minelia Taidi. Cuéntanos qué está pasando con Taylor Swift. ¿Cómo están, compañeras? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto compartir esta mesa con ustedes. Igualmente. Mira, están pasando cosas interesantes que parecieran frívolas, pero no lo son cuando se trata de números, ¿no? Exacto. Y cuando se trata de un tema electoral en Estados Unidos, donde Taylor hay gente que la sigue alrededor del mundo, particularmente en Estados Unidos, lo que tenga que decir importa de alguna forma, como lo han hecho otras personas, miembros de la industria como George Clooney, que fue quien de hecho estaba pidiendo en su momento que se bajara Biden de esta contienda electoral. Y pues bueno, ahora Taylor Swift, después del debate de ayer por la noche, manifestó su postura apoyando a Kamala Harris, pero lo hizo de una forma muy particular. No solamente pues se refirió a lo que ha hecho el equipo de Donald Trump en cuanto a lo que hace su equipo llamando a Childless Cat Lady, a todo el equipo demócrata de que pues estaba siendo impulsado, ¿no? por señoras sin hijos, con gatos, esto que me parece una agresión bastante fuerte, porque la foto precisamente que Taylor Swift sube a sus redes sociales para promover el voto informado y consciente es esa que estamos viendo, sosteniendo a su gatito, precisamente. Entonces, pues me parece un discurso bastante importante. Y bueno, en todo el comunicado que en sus redes, persona que representa la lucha por las cosas que hay, las situaciones que a ella le preocupan, y pues ahí está, tiene casi 300 millones de seguidores solamente en Instagram, que es donde compartió esta imagen, y ahí mismo publica la liga para que se registren a votar. Esto pues de cara a las elecciones en noviembre, y todo lo que puede ocurrir con la comunidad que aún no tiene definido un voto. Pues figuras tan importantes como Taylor y el resto de la industria de Hollywood sí pesan a la hora de decidirse. Por supuesto que sí. Imagínate lo que significa una mujer que mueve la industria del entretenimiento, que ha hecho también un nuevo esquema en la venta de discos, en lo que sucede en Spotify, que se ha enfrentado con todos. En los mismos cines, o sea, en la industria cinematográfica, donde se pudiera pensar que ella no tiene influencia, lo tiene. Así en el deporte, ¿no? Exactamente, que sí, por supuesto. Hay mucho que decir alrededor de estas figuras, y bueno, ahí está. Lo dejamos por ahora en la mesa. Mientras tanto, hablemos de James McAvoy, porque ya estrena película esta semana, se llama No hables con extraños. ¿Cuántas veces nos han dicho esa frase? ¿Y cuántas veces no hemos hecho caso? Esto es lo que pasa cuando no hacemos caso. It's talking about lots of things. It's talking about social propriety, social droneness, resulting in some really uncomfortable moments, some really cringeworthy moments. On a scale of 1 to 10, this film is a mindfuck. I'm hoping it's like a 9.5. But you also, the good thing about this film is that you see it all coming, but that's why it's terrifying. Because this couple should see it coming, and they don't. They keep going. And that's one of the great things about, if there is a horror element to this film, is that thing of like, don't go down the dark corridor. Uno de los mejores personajes de James McAvoy, y una historia que nos enseña a ponerle atención a las red flags de la vida. Así. Híjole, ya me dio mello. Gracias, Ivette, gracias. Por supuesto. Gracias. Oigan. Minelli, ¿qué onda? Ya hay sustituto para Ana Gabriela Guevara. Te veo muy entusiasmada. Yo estoy entusiasmada porque esperemos que cambie el deporte en general en México, porque hay que decirlo, ¿no? La gestión de Ana Gabriela Guevara ha sido muy criticada, y en su momento, la verdad, fue muy cuestionada. Hubo muchos problemas, incluso con los mismos atletas, pero bueno, justamente se trata de Rommel Pacheco. Hoy Claudia Sheinbaum lo dio a conocer, y bueno, recordemos que tras retirarse como clavadista en Tokio 2020, Rommel incursionó en la política, fue diputado por el Distrito 3 del estado de Yucatán por el PAN y candidato por Morena a la alcaldía de Mérida. Tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, por aquellos que preguntaban sobre si sabía gestionar todo este tema empresarial, porque no deja de ser eso, ¿no? También una empresa. Y en cuanto a lo deportivo, recordemos que obtuvo, pues bueno, 6 preseas en Juegos Panamericanos y conquistó 3 en campeonatos mundiales. A Rommel, eso sí, le faltó la medalla olímpica porque participó en 4 Juegos Olímpicos, no lo consiguió. Pero bueno, en el 2005 obtuvo el Premio Nacional de Deportes. Esto es en general, en términos generales, lo que ha hecho Rommel Pacheco. Y veamos los puntos a atender justamente de Rommel en la CONADE, porque
hay mucho, hay mucho. Resolver, por ejemplo, el conflicto del deporte acuático, resolver conflicto con otras federaciones, análisis de tabuladores de las becas, mejorar la relación con el COM, entre otras cosas. Perfecto. Veremos si lo logra. Ya veremos si lo logra. Gracias, Minelli. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Sigan en Milenio Televisión con Pedro Gamboa. Mañana aquí a las 7.